Amén. Amén. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio vamos a compartir nuestras peticiones. Nada más quiero compartir con ustedes algunas peticiones. Así que aquí atrás de su boletín, por abajo, una lista de peticiones. Y si ustedes tienen más peticiones durante este tiempo, claro que queremos saber. Yo sé que la hermana Elda tiene peticiones acerca con respecto a su mamá, María de la Luz, y damos gracias a Dios que está mejorando, María de la Luz. Y también damos gracias a Dios que la sobrina de Reina Cuevas está mejorando de salud, gracias a Dios. Y vamos a pedir también por los otros hermanos. Okay. Está muy bien, amados, así que al fin de la oración vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. Okay. Así que, amados, ahora vamos a orar, vamos a ofrecer una oración a Dios. A Dios Padre, en el nombre de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Oremos, Señor, por la salud de María de la Luz, la madre de Elda Cruz. Señor, te damos gracias que sí está mejorando, sí se siente un poquito mejor. También, Señor, pedimos por la familia de Elda Cruz, especialmente su hermano Miguel Ángel, que falleció, la suegra de Miguel Ángel, y pedimos por tu consuelo y paz para toda la familia. Señor, también sabemos que la familia de Miguel Ángel ahorita están enfermos, y Señor, no sabemos si tienen gripa o el coronavirus, pero Señor, pedimos, Señor, por tu misericordia sobre la familia de Miguel Ángel, la hermana de Elda. También, Señor, pedimos por el patrón de Elda, el señor Tomás, Mr. Tom, y Señor, pedimos que se siente mejor, que ahorita está mal de salud y está en el hospital y mayor de edad. Así, Señor, tenga misericordia sobre el señor Tomás en este tiempo. Señor, también te damos gracias, Señor, por la sobrina de Reina Cuevas, Iris Barrera, que tuvo un accidente, pero gracias a Dios está mejorando. Y Señor, pedimos también por la sanación de
Iris durante este tiempo. Gracias, Señor, que sí está progresando muy bien. Señor, también pedimos por la salud de Margarito Mozo, que se lastimó en el trabajo, que le des fuerza y salud, especialmente durante este tiempo. Oremos también, Señor, por la salud de Marta. Señor, tenga misericordia sobre ella, y esté con Marta y Margarito y sus hijos. Señor, también pedimos por los planes del futuro de David e Yvonne Arsenal. Señor, pedimos también que se haga tu voluntad y estén con ellos y su familia. Señor, también oremos por la salud de Ron Ellens, que está en el hospital, pero gracias a Dios estaba en el hospital, pero ya salió y está mejorando. Gracias, Señor, que nos ha dado mucho apoyo en este ministerio del Pacto de Gracia. Señor, oremos por la salud de María Delgado, que vive en la Ciudad de México, que tiene presión arterial muy baja, y pedimos, Señor, que tenga misericordia sobre su corazón y su salud, y gracias que está mejorando. Oremos, Señor, por el candidato para el ministerio, Nathan Voss, mientras que se prepara para sus exámenes para ser un candidato para el ministerio. Tomará su examen de licenciatura este mes, el 28 de octubre, y tomará su examen de candidatura el 15 de marzo. Esté con él y su esposa Lauren durante este tiempo, y que se haga su voluntad, Señor, para que Nathan Voss sea el nuevo pastor de la Iglesia Reformada en Faith URC en Beecher. Gracias, Señor, por tu misericordia, y concluimos nuestra oración con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el otro canto, Gloria a Dios en las alturas. El otro canto.
Amén y amén. Ahora, amados, ya hemos terminado nuestra serie de sermones acerca de la vida de José y hoy comenzamos una nueva serie de sermones en el libro de Joel. Así que hoy, este día, vamos a leer a Joel capítulo 1, a los versículos 1 a 12. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios. El libro de Joel capítulo 1, los versículos 1 a 12. Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Betuel, oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertar borrachos y orar, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, y la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La palabra de Dios. Amados, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y aplicar este pasaje a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, también te damos gracias por el Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu para iluminar nuestra mente, para guiarnos en la verdad. Dependemos del Espíritu para aplicar este pasaje a nuestras vidas. Gracias que tenemos el Espíritu Santo para santificarnos y para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe. Y Señor, ¿cómo dependemos del Espíritu? Señor, gracias, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, ¿cómo respondemos a la disciplina? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nuestros padres, maestros, pastores, ancianos o supervisores nos disciplinan? Hay al menos 3 posibles reacciones y respuestas. Podemos discutir con ellos, o ignorarlos, o prestar atención a sus advertencias. Si discutimos con ellos, quizás tengamos la mentalidad de que nadie debería corregirnos. Nosotros tenemos la razón y ellos están equivocados. Si las ignoramos, quizás no nos preocupen las consecuencias de nuestras acciones. Si realmente escuchamos sus amonestaciones y consejos, quizás lamentamos verdaderamente nuestras faltas y fracasos. Deseamos crecer en arrepentimiento.
Si somos culpables de pecado, deseamos arrepentirnos. Y por tanto, nuestra reacción a la disciplina revela mucho sobre nuestro estado espiritual. En el caso de Israel, su reacción a la disciplina de Dios reveló mucho sobre su condición espiritual. En el libro de Joel aprendemos cómo Dios disciplinó a Israel en el capítulo 1 con una invasión de langostas. Para comprender mejor nuestro pasaje de hoy, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el autor y el propósito de este libro bíblico. Segundo, la invasión de langostas. Y tercero, los beneficios de la disciplina. Así que el primer punto, Joel, el autor y el propósito de este libro. Antes de comenzar a analizar este pasaje, necesitamos saber quién es Joel, así como el propósito y el mensaje de este libro. El versículo 1 indica la identidad de Joel. Aquí leemos el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Este versículo inicial indica todo lo que sabemos sobre Joel y su padre Betuel. Lo único que podemos decir con certeza sobre Joel es su nombre. Y no sabemos mucho sobre la historia de Joel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos alrededor de 12 Joels diferentes. Pero no estamos seguros de si nuestro Joel es uno de estos 12. Quizás Joel era tan conocido por sus contemporáneos, por eso se da poca información biográfica. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, queremos conocer la biografía y la historia del autor. También queremos saber la ocasión para la que se escribió este libro. Sería útil conocer los reyes bajo los cuales sirvió el profeta para tener una mejor idea de su vida y de su época. También es conveniente conocer la fecha en la que se escribió el libro. Estos datos nos ayudarían a comprender el mundo en el que vivió el profeta. En el caso de Joel no tenemos esta información. Lo que tenemos son los 3 capítulos de este libro. Por eso hay un debate en curso sobre la fecha de este libro. Sin embargo, el hecho de que no exista una fecha clara de este libro nos da una pista importante sobre su uso. Los académicos bíblicos piensan que este libro se utilizó en varias ocasiones durante los tiempos de lamentación nacional. Cuando la nación de Israel sufría una crisis espiritual, Dios los disciplinaba a través de varios medios. Por ejemplo, desastres naturales, ejércitos invasores, etc. Después de que sucediera el acto de disciplina de Dios, Dios exigiría que su pueblo se lamentara por sus pecados. El libro de Joel contiene los elementos de un lamento nacional. Por ejemplo, Dios normalmente exigía un ayuno. Y leemos sobre un ayuno en Joel capítulo 1, los versículos 13 a 14. El pueblo de Dios también necesitaba clamar a Dios por ayuda y recordar misericordias pasadas. Después Dios respondería con bendiciones o con un juicio mayor. Amados, esto es lo que está pasando en este libro de Joel. Si Israel no se arrepentía de sus pecados y pusiera su fe en Dios,
les aguardaría un juicio mayor que una plaga de langostas. Sin embargo, si Israel se arrepintiera y se lamentara por sus pecados, Dios tendría misericordia de su pueblo que le ha clamado por misericordia. Por tanto, tenemos un modelo que Dios nos ha dado. Este patrón está contenido en el libro de Joel. Primero, debemos confesar y arrepentirnos de todos nuestros pecados. En segundo lugar, debemos clamar a Dios por misericordia y perdón. Es muy interesante cómo Joel no menciona un pecado específico. Joel solo explica el arrepentimiento en términos generales. Joel proporciona pautas sobre cómo debemos responder a la disciplina de Dios. Amados, solo por el poder del Espíritu Santo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y tener verdadera fe. Solo por la gracia de Dios somos los verdaderos herederos de los beneficios espirituales de Dios, sobre los que leemos en los capítulos 2 y 3 de Joel. Ahora el segundo punto, la invasión de langostas. Ahora que hemos revisado el mensaje principal del libro, consideremos las consecuencias que Israel sufrió por sus pecados. Es asombroso cuánta devastación puede causar una plaga de langostas. En el versículo 2, Joel exige la atención de los ancianos y de todo el pueblo de Dios. Aquí leemos el versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Joel quiere la atención de los líderes por dos razones. Primero, los líderes son los representantes del pueblo. En segundo lugar, es más probable que los líderes estén familiarizados con la historia de Israel y la recuerden. Ahora, ¿qué ocurrió en la historia de Israel? Después de que los israelitas estuvieron en Egipto por 430 años, Dios envió a Moisés para liberar a los judíos de la esclavitud. Y sin embargo, el faraón, el líder egipcio, no quería liberar a los judíos. Por lo tanto, Dios envió 10 plagas sobre Egipto. Y la octava plaga fue una plaga de langostas. En Éxodo capítulo 10, los versículos 2 y 14. Ahora, muchos años después del Éxodo, Israel está experimentando la plaga que sufrió Egipto debido a sus pecados. Y por lo tanto, Joel les está diciendo a los líderes y a todo el pueblo de Dios que presten atención. El mensaje de Joel no es solo para el beneficio espiritual de la generación actual, sino también para el beneficio de las generaciones futuras. Aquí leemos el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y cuando el pueblo de Dios comete pecados graves a nivel nacional, Dios los disciplina. En este caso, Dios usa una plaga de langostas para disciplinar a su pueblo. Aquí Joel capítulo 1, el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Para muchos de nosotros puede resultar difícil
imaginar una invasión de langostas. Supongo que la mayoría de nosotros nunca hemos visto uno de cerca. Las langostas son insectos que viajan en grandes grupos que se extienden por millas y millas y millas. Millones y millones de langostas pueden viajar largas distancias si las condiciones climáticas y la humedad son las adecuadas. Tal invasión puede destruir toda una economía al devorar una cosecha completa de alimentos y productos. Las langostas no solo pueden causar estragos cuando están vivas, sino que también pueden causar estragos cuando están muertas. Los cadáveres de langosta pueden provocar enfermedades. El versículo 6 describe la apariencia de la langosta, especialmente sus dientes. Aquí en el versículo 6, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Además, son tan poderosos que pueden destruir árboles. Aquí el versículo 7. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Cuando esto sucede, el tiempo que necesita un árbol para dar frutos es mucho más largo, especialmente cuando sus ramas están expuestas. También se necesitará más tiempo para que la economía local se recupere. Cuando leemos los versículos 5, 8 y 12, estos versículos nos ayudan a comprender la destrucción que una plaga puede infligir a una sociedad. Aquí leemos algunos ejemplos. El versículo 5 menciona a los borrachos. Estos borrachos no podrán beber su vino porque las viñas han sido destruidas. Y cuando leemos sobre el vino en la Biblia, el vino es símbolo de bendición. La ausencia de vino es un símbolo del juicio divino. En la sociedad judía, normalmente bebían vino después de una buena cosecha. Pero ahora no hay vino ni hay cosecha. Las langostas lo han devorado todo. Si un borracho sufre en esta vida por su embriaguez, le espera un castigo mayor si no se arrepiente de sus pecados. Y la ausencia de vino significa un mayor juicio que le espera en el futuro. También los sacerdotes del templo se lamentaban porque no podían ofrecer a Dios grano, vino ni aceite. Estos alimentos representan todos los productos agrícolas. El versículo 9 indica que los sacerdotes no podían hacer ofrendas en la casa del Señor. El versículo 11 indica cómo los labradores no podían trabajar porque la cosecha del campo se había acabado. No solo leemos sobre el secado de las vides, sino también sobre el secado del gozo y la alegría. Aquí el versículo 12. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Joel nos ayuda a comprender la miseria que experimentó Israel al comparar la tristeza de Israel con la de una novia que perdió a su novio antes de la boda. Aquí leemos el versículo 8 para ayudarnos a entender la tristeza de Israel durante este tiempo. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. En la cultura judía, una novia se pone un vestido de muchos colores.
Una boda judía tenía algo en común con una buena cosecha. Ambos eventos eran motivo de celebración y alegría. Pero después de la plaga de langostas, Israel se sintió como una novia mal vestida que había perdido a su novio. No hubo alegría sino tristeza. La novia no tuvo su boda y la nación no tuvo su cosecha. Ahora el tercer punto, los beneficios de la disciplina. ¿Cómo debemos aplicar este pasaje a nuestras vidas y a la vida de nuestras iglesias? Si Dios quiere disciplinar a su iglesia en nuestro día actual, no será probable que nos envíe una plaga de langostas. Tiene otros métodos para disciplinar a su iglesia. En la iglesia cristiana existen las 3 marcas de la iglesia: la predicación del evangelio, la administración de los sacramentos, el ejercicio de la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica. Los pastores y ancianos como miembros del consistorio, el principal cuerpo gobernante de la iglesia, aplican disciplina a los miembros en su doctrina que han cometido un pecado grave en su doctrina o en su vida. Dios ha dado las llaves del reino para cerrarlo y abrirlo, como leemos aquí en Juan 20, el versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. La razón por la que la disciplina es necesaria es porque los ancianos quieren comunicar a toda la congregación acerca de la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado. Si un hermano o una hermana se arrepiente de un pecado, los ancianos lo recibirán con los brazos abiertos. Gloria a Dios que nuestro querido hermano está arrepentido por sus pecados. El consistorio, es decir, el grupo de ancianos, los líderes de la iglesia, desean que toda la congregación viva en paz y armonía unos con otros. Si hemos ofendido a alguien, debemos reconciliarnos con él. Y las razones de la disciplina de la iglesia son la reconciliación y la restauración. Queremos reconciliarnos unos con otros porque Jesús nos ha reconciliado con Dios. Con Dios, amados, hay paz, hay reconciliación con nosotros y Dios, con Dios y su pueblo. Estamos tan agradecidos por esta reconciliación que tenemos con Dios, que deseamos reconciliarnos con nuestro prójimo. Y cuando pensamos en nuestra salvación, debemos recordar que había antes enemistad entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos separaron de Dios, pero ahora, debido a la obra de Cristo, ahora hay paz, reconciliación entre Dios y su pueblo. Jesús satisfació la justicia de Dios al aceptar nuestro castigo porque merecían nuestros pecados. La ira y el castigo de Dios por nuestros pecados cayó sobre Cristo en la cruz. Dado que Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y nuestro sustituto en la cruz, ya no necesitamos temer el juicio final de Dios. En Cristo tenemos el perdón de los pecados, su sangre preciosa limpia nuestros pecados. Gloria a Dios. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió una vida perfecta por nosotros. Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente y su obediencia perfecta está acreditada a nuestra cuenta espiritual. Así que no solo somos limpiados de todos nuestros pecados,
sino que también estamos vestidos con su justicia perfecta. A base de la vida perfecta y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, somos declarados perdonados y justos y justificados ante Dios. Obtenemos esta justificación por la fe. Y la fe, nuestra fe también es un don de Dios. Y cuando Dios nos disciplina en esta vida, no nos castiga como un juez que castiga a un criminal. No. Sino en realidad Dios nos disciplina como un padre disciplina a su hijo. Y cuando aprendemos de la disciplina en la Biblia, tal vez el pasaje y el capítulo más famoso acerca de esto es en Hebreos capítulo 12, y aquí quiero leer 2 versículos. Hebreos capítulo 12, el versículo 7 y después el versículo 11. Aquí leemos Hebreos 12, el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos disciplina para que podamos crecer en nuestra fe. Y también Hebreos 12, el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias a Dios por su gran amor como nuestro Padre Celestial, que quiere que crezcamos en nuestra vida cristiana. Recuerden, amados, Dios es nuestro Padre. No es nuestro juez. Gracias a Jesús hemos sido adoptados como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios a base de la misericordia de Dios. Somos los recipientes de su disciplina para que podamos madurar en nuestra fe. Amén y amén. Oremos. Padre, gracias Señor por su disciplina. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe y madurar en nuestra fe. Gracias, Señor, que somos miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Y, Señor, dependemos de ti. Dependemos del Espíritu Santo para santificarnos. Dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a crecer en nuestro arrepentimiento. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amen.